Ya. ¿Y cuál es la reacción ante esa situación? Retirarse, ¿no? Entonces, ahí tenemos un impulso típico de lo que vendría a ser el estado de supervivencia, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es algo de lo cual se encarga el sistema autónomo. ¿Ya? El sistema autónomo se encarga de poder manejar toda la parte involuntaria del cuerpo. ¿Ya? Entonces, en este caso, esa reacción es típica de la supervivencia, porque al sentir dolor, ¿qué es lo que hace en este caso la señora? Se retira del estímulo. ¿Ya? Porque el dolor en sí no es un estímulo o no es un signo malo, ¿no? El dolor es un signo que se presenta para la supervivencia, porque de esa manera el ser vivo deja de hacer lo que está generando una situación de peligro. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, ¿no? Cómo la influencia del sistema parasimpático ayuda en la gestión del dolor, ¿no? Muchas veces el estrés puede generar lo que es la producción de catecolaminas, de endorfinas, que van a generar, más bien, activar el sistema nervioso, y eso genera o estimula más a que se genere la presencia del dolor. En cambio, si estimulamos el sistema parasimpático, lo que vendría a ser estados de relajación, estados, por ejemplo, ¿no? En los humanos se utiliza mucho, ¿no? Terapias que tengan que ver con meditación, con yoga, respiración profunda, incluso mejoran muchas condiciones, como por ejemplo, ¿no? Hay enfermedades neurológicas que tienen una característica o derivan, digamos, de una situación a veces de estrés en los humanos, que por ejemplo la fibromialgia, ¿no? Entonces la fibromialgia genera un dolor generalizado, ¿no? Físicamente quizás no hay un estímulo que indique, ¿no? La destrucción de algún tipo de tejido o el daño de algún tejido, pero sí a nivel neurológico, ¿no? Que hay un mal estímulo a nivel neurológico, hay un desorden que esto genera que el cerebro tenga la sensación de dolor constante, ¿no? Como que se siente en peligro constantemente, ¿ya? Digamos que ese es el origen. Y muchas veces el estimular ciertas situaciones, ya sean químicas o en este caso, ¿no? Presentando con referente a lo que serían terapias que no requieren un medicamento, ayuda a estimular un poco el parasimpático para que ese estadio de calma reduzca esta sensación de dolor, ¿ya? Porque ya no necesita el cuerpo estar alerta. O sea, al estimular el parasimpático está generando que el sistema nervioso se calme, y al no sentirse alerta, no sentirse en peligro, reduce la sensación dolorosa. Entonces, al resultado del aprendizaje de hoy, al término de la sesión, el estudiante tenga la capacidad de conocer y comprender la importancia de los efectos diversos de los fármacos a nivel del sistema nervioso autónomo. Entonces, bueno, estos son los temas que vamos a ver, ¿no? Vamos a tener una introducción, qué es el sistema autónomo, recordar fármacos que afectan el sistema autónomo, y luego en qué se dividen, ¿no? Fármacos adrenérgicos, que son los simpático-miméticos, qué cosa es un simpático-mimético, fármacos antiadrenérgicos, que son los simpaticolíticos, fármacos colinérgicos, que son los simpático-miméticos, y los fármacos anticolinérgicos, que son los parasimpático-miméticos. Y bueno, los órganos y los receptores donde se sitúan para poder tener el entendimiento de por qué tal fármaco que estimula tal receptor genera un efecto en ese órgano. Muy bien, entonces, ¿qué me pueden decir acerca del sistema nervioso, autónomo como tal? ¿Qué ideas tienen? ¿Para qué nos sirve? Muy bien, entonces, empecemos con la introducción. Recordemos que el sistema nervioso está organizado en un sistema nervioso central, donde está compuesto por el cerebro y el cordón espinal, ¿ya? Ahora, lo que vendría a ser los nervios periféricos, el sistema nervioso periférico,
espinal, y los nervios ya espinales que van a ir más distales, incluso los pares craneales entran aquí, ¿no? Que son los nervios que van a salir del cerebro, del sistema nervioso central, ¿ya? Y obviamente toda la información que va a generar la recepción del estímulo se va a ver en el sistema nervioso central, ¿no? Y lo que vendría a ser toda la parte del sistema nervioso periférico es aquel que va a servir como el conductor hacia el sistema nervioso central o al reverso, ¿no? Cuando ya hay una reacción que el cerebro lo manda a los diferentes órganos a través del sistema nervioso periférico. Entonces, tenemos al sistema nervioso como tal, ya habíamos hablado que se divide el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. Ahora nos vamos a centrar en el sistema nervioso periférico, ¿ya? En el sistema nervioso periférico tenemos dos sistemas, el sistema autónomo y el sistema somático, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema autónomo se va a dedicar a todo lo que es el control de todo lo que son los impulsos voluntarios, ¿no? Por ejemplo, la respiración, ¿no? Si nosotros estuviéramos pensando en respirar, quizás nuestro pensamiento se concentra ahorita en escribir, me olvido de respirar y muero. Entonces, por eso es que existe el sistema autónomo, ¿no? Para evitar que situaciones en las cuales comprometen nuestra vida sigan actuando sin tener que estar pensando en hacer esa acción, ¿no? O sea, son situaciones o acciones involuntarias, ¿no? Y bueno, son funciones automáticas, ¿no? Porque no estamos pensando cuántas respiraciones tenemos que tener en un minuto para tener una buena ventilación. De eso se encarga nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Igual como en la primera imagen que vimos, ¿no? Si sé que me voy a quemar, no voy a pensar, voy a calcular cuánta temperatura hay antes que tener una quemadura de 3er grado, ¿no? O sea, hasta que hago eso ya estoy cociendo mi mano, ¿no? Entonces, evidentemente el sistema autónomo ahí reacciona y tiene la temperatura, digamos, del límite superior a soportar para no generar un daño al tejido, pero poder retirar el brazo. Entonces, eso lo hace el sistema autónomo. El sistema somático es el que nosotros controlamos, ¿no? Por ejemplo, el escribir, ¿no? Para poder escribir hay que mandar la información o el comando desde el cerebro para que tu mano la agarre la lapicero y empiece a escribir todo lo que escucha, ¿ya? Y bueno, principalmente estamos hablando de las funciones motoras, ¿no? El caminar, el correr, el escribir, ¿no? Son funciones en las cuales estamos utilizando nuestro sistema motor. Con referente a lo que es el sistema autónomo, que es donde nos vamos a concentrar en la clase de hoy, tenemos el sistema autónomo simpático y el sistema autónomo parasimpático, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver qué es cada uno y cómo funciona cada uno. Entonces, cuando hablamos del sistema autónomo, estamos hablando de la parte del sistema nervioso que va a regular todas las funciones, por ejemplo, viscerales, ¿no? Que son funciones, digamos, involuntarias, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial, ¿no? La presión arterial la va a regular la misma resistencia a la circulación y el movimiento del corazón y la presión que se genera a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Todo eso lo regula nuestro sistema nervioso autónomo. Luego lo que es el vaciamiento de la vejiga, ¿no? Si bien el cerebro a través del sistema nervioso autónomo toma el cálculo de hasta dónde es nuestra distensión máxima de la vejiga, ¿no? Para poder nosotros tener la sensación de ir al baño y poder vaciar la vejiga. La motilidad y las secreciones gastrointestinales, ¿no? Definitivamente lo que es la digestión como tal, ¿no? La digestión como tal, sobre todo la segregación de las secreciones gastrointestinales, incluso tienen un horario, ¿no? Por eso es que siempre existe la recomendación de que tenemos que consumir los alimentos a las mismas horas, ¿no? Porque nuestro sistema gástrico es un reloj. Igual eso también funciona para nuestros pacientes. La sudoración, ¿no? Cuando hay un aumento de temperatura, ya el cuerpo sabe que tiene que empezar a activar el estímulo de la sudoración para poder reducir calor, ¿no? La temperatura corporal, ¿no? Te empieza a mandar las sensaciones para que tú digas, uy, tengo que ponerme una casaca, tengo que prender el ventilador y demás, ¿no? Entonces, digamos que todo esto genera... Tenemos un paciente que está en equilibrio. ¿Qué quiere decir?
que no se siente en situación de peligro, ni tampoco se siente una sensación de inactividad, ¿no? Un poco como estamos ahorita, ¿no? Tranquilos, pero alertas, ¿no? Pero también hay una situación en la cual nos podemos ir hacia relajarnos mucho, ¿no? De repente no han tomado desayuno, en una hora se empiezan a dormir, ¿ya? Y si yo hago esto, todos se levantan ahí mismo, ¿no? Y después se ponen así como gatos. Entonces, tenemos tanto el sistema la rama parasimpática como la rama simpática, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que en la rama parasimpática vamos a tener control sobre lo que es la contracción de las pupilas, vamos a tener control sobre el estímulo de la salivación, la reducción de la frecuencia cardíaca, la broncoconstricción, el estímulo de digestión, la estimulación de la liberación de la vesícula biliar, del contenido de la vesícula biliar, la contracción de la vejiga urinaria y el estímulo de los órganos sexuales, ¿no? En la rama simpática vamos a tener una estimulación en la dilatación de las pupilas, en la inhibición de las glándulas salivales, en la aceleración de la frecuencia cardíaca, en la broncodilatación, en la inhibición de la digestión, en la estimulación de la liberación de glucosa, en la secreción de la adrenalina y la noradrenalina, la relajación de la vejiga urinaria y la inhibición de los órganos sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sistema autónomo parasimpático nosotros se regulan las funciones restauradoras del cuerpo, ya que un paciente se encuentra en estado de relajación o enlentecimiento, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer el otro, ¿no? Y en el caso del sistema autónomo simpático, tenemos la preparación del cuerpo para la acción y la respuesta ante el estrés que acelera las funciones, ¿no? O sea, es cuando tenemos un paciente que está en estado de lucha o huida, ¿no? Por ejemplo, tenemos un conejito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el conejito está tranquilo en el jardín y aparece un gato? ¿Qué va a hacer el conejo? Va a empezar a correr, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente en peligro, ¿no? Va a ver al gato como un depredador, ¿no? Imagínate, es un gato teche. Va a ver al gato como un depredador. Entonces va a empezar a correr. ¿Y por qué va a correr? Porque se siente en estado de huida, ¿ya? Y esto entonces aquí me va a activar al sistema autónomo simpático, ¿ya? Entonces ahí vamos a observar que las pupilas se van a dilatar. ¿Con qué finalidad? De que ingresa mayor cantidad de luz y poder tener un mejor panorama de todo lo que ve, porque tiene que buscar un escondite. Entonces tiene que mirar todo alrededor. Dilatación de pupilas. Inhibición de las glándulas salivales, ¿no? Entonces inhibe todo tipo de secreción para poder tener una mejor capacidad respiratoria, ¿ya? Así como también la broncodilatación. Si yo tengo bronquios más dilatados, ¿qué va a entrar más? Oxígeno, que es algo que necesita en este caso el cuerpo para poder mover sus músculos, ¿no? Sus extremidades, ¿no? ¿Cómo corre el conejo si no tiene suficiente cantidad de oxígeno? Ahora, para que llegue el oxígeno a los músculos, ¿qué necesitamos? Que aumente la frecuencia cardíaca para aumentar la presión arterial y aumentar lo que vendría a ser la circulación del oxígeno que está entrando en grandes cantidades. Vamos a inhibir el sistema digestivo, ¿no? Porque yo tengo que cerrar algún sistema que me gaste energía, porque yo necesito la energía, ¿dónde? En las extremidades, ¿no? El conejo necesita las extremidades para correr. Entonces el sistema digestivo se cierra, ¿no? Para que no haya ningún desgaste. También se va a estimular la liberación de la glucosa. ¿Por qué? Porque va a agarrar la glucosa para generar ATP y el ATP le va a ayudar al movimiento de los músculos de las extremidades. Para eso también, lo hace el sistema autónomo simpático. ¿Ya? La segregación de la adrenalina y la noradrenalina, que es necesaria para que el conejo pueda tener un estado de alerta máxima, ¿no? Lo va a estimular, ¿no? Digamos que son las hormonas son las que van a estimular al cuerpo para la activación, ¿no? La relajación de la vejiga urinaria, ¿no? Evidentemente también se necesita el conejito eliminar la orina porque necesita
necesita correr, y obviamente hay una inhibición de lo que serían los órganos sexuales, porque en este caso el conejo tiene que estar alerta en correr, ¿no? En salvar su vida. Ahora, encontró una escondite el conejo, se metió en un hueco, el gato no puede entrar ahí. Entonces, ¿qué va a pasar con ese conejo? Se va a tranquilizar, porque ya va a ver que el depredador no puede entrar donde se escondió. Entonces, ya no necesita que entre más luz para poder ver alrededor, sino necesita recomponerse, ¿no? ¿Y de qué manera se va restaurando? Las pupilas las contrae. Luego puede haber una estimulación de salivación, se activa la producción de la salivación, incluso a mayor cantidad de relajación, ¿no? Puede haber mayor segregación de acetilcolina y hay mayor probabilidad de producción de lo que es glacialorrea, ¿no? Reducción de la frecuencia cardíaca, ¿por qué? Porque el conejo se queda inmóvil, ¿no? Cuando está asustado, ese conejo se queda inmóvil, ¿no? Entonces, al estar inmóvil ya no necesita mover sus extremidades, entonces la frecuencia cardíaca baja, ¿no? Ya no necesita mayor cantidad de oxígeno que ingresa a su cuerpo, entonces empieza a ver el estado de broncoconstricción. Ya no necesitamos tanta cantidad de oxígeno que ingrese de golpe. Ya, como ya hubo un desgaste al correr, ya se activa la estimulación de la digestión. O sea, ¿qué le va a pasar al conejo? Le va a dar hambre, porque tiene que recuperar todo lo que gastó. ¿Ya? Y evidentemente, al haber un proceso digestivo, se va a activar la estimulación de la producción de la bilis, la liberación de la bilis sobre la vesícula biliar, ¿no? Ahí otra vez vamos a tener la contracción de la vejiga y bueno, en otro tipo de situaciones ya el conejito va a tener una estimulación quizás activa a nivel sexual, ¿ya? Entonces, tenemos lo que vendría a ser los neurotransmisores principales en cada rama, ¿ya? En el caso del sistema nervioso simpático tenemos la noradrenalina o la norepinefrina como los neurotransmisores, digamos, activadores. Acá también entra la adrenalina, la epinefrina, que van a venir del sistema nervioso central, ¿ya? Van a mandar el impulso hacia el ganglio autónomo, ¿ya? En este caso va a ser recepcionado por el receptor nicotínico. Una vez que esta norepinefrina pasa, digamos, a nivel de los tejidos, vamos a ver que va a activar o va a tener un tropismo con los receptores, por ejemplo, adrenérgicos, ¿ya? Y en este caso vamos a observar la norepinefrina que se va a posar en ese receptor. En el caso del parasimpático tenemos como el neurotransmisor la acetilcolina, ¿ya? Entonces del sistema nervioso central vamos a observar que va a haber un comando para que empiece a segregarse la acetilcolina, se empieza a formar la acetilcolina como tal, y esta va a tener un tropismo con los receptores nicotínicos, ¿no? Luego, cuando va hacia los tejidos, va a buscar receptores muscarínicos o otros receptores nicotínicos que pueden encontrarse en tejidos, ¿ya? Y esto va a generar la estimulación de los efectos del sistema parasimpático, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos a observar que se genera el efecto tisular. Ahora, vamos a ver qué fármacos afectan al sistema autónomo. Ya. Primero, recordar, ¿no?, que tenemos un equilibrio, que es cuando el sistema parasimpático y el sistema simpático se encuentran en un equilibrio, ¿no? No está más activo uno que el otro. ¿Ya? Entonces, recordar, el sistema parasimpático tenemos a un paciente pasivo, ¿ya?, que puede estar en estado de digestión o puede estar en estado de descanso, ¿ya? Cuando activamos el sistema simpático, ¿qué vamos a tener? Un paciente activo, ¿no? Un paciente que quizás esté defendiéndose de otro ser vivo, ¿no?, de otro animal, o en tal caso en fuga, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando yo estimulo el sistema simpático, ¿no? Entonces va a haber un desequilibrio, ¿no? El sistema simpático va a tener mayor peso y el sistema parasimpático va a reducir su peso, ¿no? Si lo queremos graficar ahí en la balanza, ¿no? Cuando eso sucede,
que estimulamos al sistema simpático para que haya mayor acción, ¿ya? Simpática, se le llama simpático mimético, ¿ya? Porque va a imitar al sistema simpático, ¿ya? Un ejemplo de ello, por ejemplo, es la adrenalina. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente quizás que viene en un estado de shock, un atropellado, que ha tenido una reducción sanguínea bastante considerable y que esto me está generando una hipotensión bastante severa, una bradicardia, y el paciente está más con San Pedro que conmigo? Entonces, ¿qué puedo utilizar? La adrenalina, ¿ya? La adrenalina es un fármaco simpático mimético, ¿ya? La adrenalina me va a ayudar a activar todas las funciones que les indiqué que van a ayudarme a poner en alerta a ese paciente. Principalmente, ¿qué es lo que yo voy a buscar? El aumento de la frecuencia cardíaca para que pueda haber una mayor circulación, ¿no?, sanguínea, teniendo en cuenta que tengo un paciente hipotenso hemorrágico, ¿no? Ahí yo puedo empezar a suministrar fluidos para que eso me ayude a elevar la presión arterial, ¿ya? Y de esa misma manera también me va a ayudar a dilatar las vías aéreas, y yo con una ventilación asistida lo voy a ayudar al paciente a que ingrese mayor cantidad de oxígeno, ¿no?, para tratar de estabilizar, ¿ya? Entonces, recordar que la adrenalina va a ser producida por la glándula adrenal. Entonces, recordemos, ¿no?, ¿qué va a hacer la adrenalina en este caso? Va a generar dilatación de las vías aéreas para que ingrese más oxígeno, va a aumentar el gasto cardíaco, o sea, va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca con lo que sería la contractibilidad del músculo, ya va a generarme también un estado de alerta mental, porque tenemos un paciente que se está apagando, probablemente está inconsciente después del accidente, ¿no? También, ¿qué hace la adrenalina? Va a estimular el ACTH y las hormonas del crecimiento. Después también, ¿qué me va a estimular? Me va a estimular la gluconeogénesis, ¿no? Como justo estábamos conversando, el hecho de que active este sistema va a activar la producción de ATP para que sea utilizado con los órganos que ahorita van a generar mayor trabajo, ¿no? Va a reducirme la motilidad intestinal, que para este caso en el cual estamos tratando que nuestro paciente esté alerta, no nos es importante que esté activado. La liberación de lípidos también con la misma finalidad de poder utilizar esa reserva de lípidos como energía para los órganos que van a tener mayor movimiento, ¿no? Así como la contracción muscular, que en este caso mi contracción muscular que va a empezar a entrar en actividad es el corazón, ¿ya? Entonces eso me ayuda. Ahora, ¿cuáles son el mecanismo de acción en este caso de la adrenalina? ¿Ya? Sabemos que puede tener un mecanismo de estimulación ya en los beta-adrenérgicos y en los alfa-adrenérgicos, ¿ya? En ambos el sistema de activación es un poco diferente, ¿ya? En el caso de los beta-adrenérgicos, por ejemplo, que podemos encontrarlos más a nivel del corazón, vamos a ver que va a encontrar, digamos, su sitio de contacto en el receptor, y adrenalina va a quedar sobre el receptor, ¿ya? No va a ingresar dentro de la célula. Lo que va a hacer es, a través de proteínas que están ligadas, activar una cadena de efectos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los beta-adrenérgicos vamos a observar que va a estimular a la proteína GS, ¿no? Que a su vez, a través del adenisciclasa, va a convertir el ATP en AMP cíclico, ¿ya? Luego va a estimular a la proteína quinasa para generar ya lo que serían las vías de respuesta celular, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, puede ser la taquicardia, ¿no? Porque estamos hablando directamente a nivel cardíaco, que es donde más hay estos receptores beta-1, ¿ya? En el caso de los receptores alfa, mayormente los encontramos a nivel de los vasos sanguíneos, ¿no? Lo que son los alfa-1. Los alfa-2 sí los podemos encontrar a nivel central. Ellos van a ser otro mecanismo de lo que es más bien la estimulación del corte de lo que es la producción de noradrenalina, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema cuando veamos quizás anestésicos alfa-2.
En el caso de los alfa 1, que los encontramos a nivel del vaso sanguíneo, ya vamos a ver que su proteína ligada es la GQ, ¿ya? En este caso va a activar al PLC, luego al ionil propinol, que va a ayudar a la activación de lo que sería el ingreso de calcio, ¿no? Así como también este mecanismo de la proteína quinasa también va a activar el ingreso de calcio. Y cuando tenemos ingreso de calcio en las musculaturas, ¿qué empieza a haber? Contracción, ¿no? Por eso es que en el caso de los beta-adrenérgicos vamos a ver que va a haber un aumento de la contracción muscular del corazón, un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? En el caso de los vasos sanguíneos vamos a observar lo que es una vasoconstricción, ¿ya? Y bueno, luego vamos a observar, entonces, a nivel cardíaco, como les decía, vamos a ver que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber una vasoconstricción periférica y de las zonas donde no vamos a necesitar, digamos, tanta irrigación, por ejemplo, a nivel visceral, como hemos visto, vamos a inactivar el sistema digestivo. Entonces, ¿para qué se genera esa vasoconstricción? Para poder recuperar esa sangre y tenerla más a nivel central, ¿ya? Va a haber una vasodilatación del músculo esquelético, ¿ya? Y del hígado, obviamente, para poder generar esta gluconeogénesis. Luego va a aumentar la fuerza de la contracción del músculo en este caso, ¿ya? Y la vasodilatación que se va a dar a nivel muscular es para poder tener mayor recepción de la sangre, ¿no? Cuando haya esta contracción del corazón. El sistema respiratorio, vamos a ver la broncodilatación, justamente como habíamos hablado, para poder generar mayor ingreso del oxígeno. Esto también se va a ver a través de los estímulos de los beta 2, ¿ya? En el sistema metabólico, ya como habíamos hablado, va a aumentar la lipólisis, la glucosa en sangre a través de la gluconeogénesis que se va a dar a nivel del hígado. Y bueno, vamos a observar también una dilatación pupilar, ¿ya? Esto también por estímulos de los alfa 1 que se encuentran en el músculo dilatador de la pupila, ¿ya? En el músculo contractor de la pupila, ¿ya? Lo va a relajar. Y un aumento del alerta a nivel mental. Entonces, dentro de los fármacos simpático-miméticos que vamos a encontrar, tenemos la adrenalina, la dopamina, la dobutamina, el salbutamol, ¿ya? La fenilfrina y la fenilpropanolamina, ¿ya? Entonces, en el caso de la adrenalina, la dopamina, la dobutamina, la utilizamos mucho en situaciones de emergencia, ¿no? Como drogas de emergencia dentro de lo que es dentro de lo que vendría a ser nuestro pool de fármacos de emergencia. Esos son fármacos que principalmente vamos a utilizar, ¿ya? Como vemos, va a estimular, en el caso de la adrenalina, estimula tanto alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿ya? Es el que más ampliamente va a estimular a los 4 receptores adrenérgicos, ¿ya? Lo que va a generar principalmente, o lo clave que tenemos que buscar ahí, la vasoconstricción, el aumento del gasto cardíaco y la broncodilatación, ¿no? Entonces, principalmente ya se utiliza en paros respiratorios, en choques anafilácticos, ¿no? Porque al estimular los 4 receptores ya es porque yo necesito generar un impacto de alerta mayor, ¿ya? La dopamina me va a estimular a los receptores dopaminérgicos, a los beta 1 y los alfa 1, ¿ya? Principalmente vamos a observar que va a haber una vasodilatación renal, ¿ya? Entonces considerar el tema de reducir ahí la dosis, pero esto también me va a ayudar a elevar la presión arterial, ¿ya? O a generar, digamos, una estabilización y evitar que a nivel renal se pueda generar lo que es la activación del sistema glomerular, angiotensina, aldosterona, que me va a generar más bien un efecto contrario, ¿no? Si yo me genero una vasoconstricción, ya eso va a alterar otro sistema, ¿no? Que no me conviene. Si yo quiero mantener la estabilidad de ese paciente, me conviene que sí haya una buena presión arterial. Entonces ahí tener cuidado con ello, ¿ya? Bueno, soporte de choque cardiogénico y el mantenimiento de la presión
arterial, ¿ya? La glutamina es selectivo a la beta 1, ¿ya? Entonces me va a generar una contractibilidad cardíaca con mínimo efecto en la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, digamos que si lo que yo busco es aumentar la presión sin generar un aumento de la frecuencia cardíaca, la glutamina sería mi fármaco de elección, ¿ya? En el caso de una insuficiencia cardíaca aguda me puede servir, me va a servir como un soporte ionotrópico, principalmente en anestesias en pacientes equinos, ¿ya? El salbutamol o la terbutalina son fármacos que se utilizan principalmente a nivel aéreo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente vamos a ver que estos, al ser selectivos a los beta 2, van a generar una relajación del músculo liso bronquial, ¿ya? Pero a su vez también pueden generar un aumento de la contractibilidad del corazón, lo cual generaría una taquicardia, ¿ya? Por ese motivo no se suele utilizar por vía intravenosa, porque si no, para que digamos llegue la cantidad del fármaco biodisponible que genere el efecto de broncodilatación, tengo que utilizar una dosis que sí me va a generar un impacto a nivel cardíaco. Pero si yo lo utilizo selectivamente hacia el órgano diana, o sea, por la vía aérea, ya no voy a tener una dosis suficiente que me genere la activación de los receptores a nivel cardíaco, ¿sí? Entonces, bueno, ¿para qué lo utilizamos principalmente? Por la vía aérea, para manejo de asma felino, de bronquitis crónica o colapso traqueal, o en el caso, por ejemplo, del POC en equinos o el asma equino. La fenilefrina es un selectivo alfa 1, ¿ya? Entonces, esto lo utilizamos principalmente a nivel ocular, ¿ya? Me va a generar una vasoconstricción periférica marcada, ¿ya? Lo que puede generar una midriasis, ¿ya? Y bueno, si lo utilizamos quizás a nivel intravenoso, podemos generar una hipotensión severa, ¿no? Podemos quizás, por eso es que a nivel oftalmológico nos ayuda mucho, incluso nos va a descongestionar la zona al haber una zona de congestión, y nos sirve como un diagnóstico oftalmológico, porque al generar la midriasis podemos hacer evaluaciones quizás a nivel intraocular. Luego la fenilpropalanina también es un selectivo alfa 1, ¿ya? Y me va a aumentar el tono del esfínter uretral interno, ¿ya? Ahora, tener en cuenta lo importante de este tipo de fármacos en incontinencias urinarias, ¿ya? Pero tener en cuenta esto, que no tenga que ver ningún proceso subjetivo, ninguna situación adicional a nivel vesical, ¿no? Porque lo que va a hacer es contraerme el esfínter uretral, ¿ya? Pero siempre y cuando el problema sea un tema de incontinencia por un problema muscular, no porque de repente hay una masa o haya otra condición que lo genere, ¿ya? Ahora, tenemos aquí otra situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo más bien utilizo fármacos que me estimulen al sistema parasimpático? O sea, va a haber mayor estimulación del sistema parasimpático, menor estimulación del simpático. Esto se llama que yo utilizo fármacos parasimpático-miméticos, ¿ya? Que son fármacos que van a imitar al sistema parasimpático, ¿ya? Entonces, si ya lo tengo normalizado, a eso yo le aumento un fármaco que va a evitar los efectos parasimpáticos, entonces va a aumentar ese efecto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el carbachol o la arecolina. Ambos son moduladores de la motilidad intestinal, ¿ya? Quizás cuando tenemos algún cuadro de hipotonía o de impactación a nivel, por ejemplo, estoy hablando a nivel del rumen, ¿ya? Lo que va a realizar estos fármacos es estimular la contracción del músculo liso ruminal, ¿no? Para poder ayudar al vaciamiento, a que esa motilidad quizás elimine los gases acumulados o algún contenido que haya ahí, ¿ya? Entonces, como el mecanismo de acción, por ejemplo en vacas, sabemos que es un agonista colinérgico,
Entonces, recordemos, ¿no? La acetilcolina, ¿ya? Va a regularse con la acetilcolinesterasa. O sea, en un estado normal ya tenemos la acetilcolina, que cuando empieza a estar aumentado en el espacio presináptico y postsináptico, ¿qué hace la acetilcolinesterasa? Lo degrada, ¿ya? Para que no se genere un aumento de los efectos muscarínicos, ¿no? Que vamos a ver por un aumento de la acetilcolina, ¿ya? Ahora, cuando utilizamos el carbacol al tener otro grupo, en este caso el grupo carbamato, no tiene esa sensibilidad de poder, digamos, destruirse o dividirse a través de la acetilcolina. Entonces es resistente a la hidrólisis de la acetilcolinesterasa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo coloque el carbacol voy a tener un efecto incluso mayor que la acetilcolina, ¿ya? Porque no va a haber ninguna, en este caso, enzima que lo pueda degradar o lo pueda hidrolizar, ¿ya? Entonces va a haber mayor cantidad, digamos, de este fármaco que va a unirse con los receptores acetilcolina, ¿no? Con los receptores muscarínicos de ahí. Entonces, el mecanismo en sí, ¿ya? Vamos a tener, y con mucho más amplitud de enzima, el carbacol va a tener un tropismo con los receptores muscarínicos y con los receptores nicotínicos. Ambos van a generar efectos de aumento de ciertos estímulos que se generan en el sistema autónomo, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? El carbacol se une, por ejemplo, a los muscarínicos 3. Esto va a activar ya sea al AGS o al AGQ, ¿ya? Cualquiera de las dos proteínas a las que esté integrada este receptor, y luego a través del PIP2 va a activar a la fosfolipasa P, ¿ya? El ionicilpropanol también se va a activar a través del PIP2 y se va a generar el DAC, ¿no? Esto también va a desencadenar lo que es la apertura de los canales de calcio para que ingrese mayor cantidad de calcio, ¿no? Y esto que va a generar la contracción del músculo liso, ¿no? Lo cual va a ayudar a que ese rumen empiece a movilizar, a moverse más y a eliminar el contenido, ¿ya? A nivel, por ejemplo, de lo que son, a nivel de los músculos esqueléticos también puede haber un efecto, ¿no? Que se va a dar a través de los receptores nicotínicos, que eso lo vamos a ver cuando veamos el sistema somático, ¿ya? Entonces también va a haber una activación de la apertura de los canales de calcio y de sodio, ¿no? Lo que básicamente va a hacer es aumentar el ingreso de sodio. Eso despolariza la membrana y estimula a que puedan abrirse otros canales para el ingreso de calcio, y eso también genera la motilidad del músculo esquelético, ¿ya? Entonces, efectos clínicos principales, lo que buscamos quizás es mejorar esa atonía ruminal para que haya un aumento de la contractibilidad del rumen, ¿no? Como ya les decía, lo utilizamos en atonía ruminal, en pareja gastrointestinal posterior o obstrucciones, ¿no? Ahora, tener en cuenta que esto se realiza mientras sea por una causa de reducción de motilidad, ¿no? O quizás por algún cuadro de timpanismo por posicionamiento, pero no cuando tenemos una obstrucción mecánica, porque ¿qué vamos a hacer? Si la salida está obstruida y empezamos a aumentar la motilidad, podemos hacer que incluso la víscera se quiebre, ¿ya? Entonces tener en cuenta eso, ¿ya? Evitar eso. O sea, parece muy importante tener un diagnóstico bien acertado antes de mandar un medicamento, ¿ya? Porque hay patologías que son muy similares, o hay casos a veces particulares, pero uno con un expertise dice, ¿no? Siempre le mando tal fármaco, sé que ponerle ese fármaco, pero hay que ver qué secuelas podría tener si es que el diagnóstico no está bien hecho, ¿ya? Entonces es importante siempre hacer una buena clínica para poder tener entre los diagnósticos diferenciales la mejor orientación de hacer un diagnóstico definitivo.
a nivel del sistema oftálmico, ¿no? Va a haber una contracción del esfínter del iris, ¿no? Lo que va a generar más bien una miosis, ¿no? En este caso, el músculo del iris se va a contraer porque vas a bloquear el hecho de que se dilate, ¿ya? Va a haber una contracción del músculo ciliar y esto puede generar una disminución de la presión intraocular, ¿ya? Entonces, en el caso de glaucoma subaitis también se puede aplicar, en este caso, los fármacos que sean parasimpático-miméticos, ¿no? También podemos observar algunos efectos secundarios, como el caso de la hipersalivación, o sea, la cialorrea, la bradicardia, ¿ya? Porque estamos relajando mucho al paciente, y la broncoconstricción, ¿no? Entonces, tener cuidado quizás con ello, ¿no? Si hay aumento de cialorrea, también puede haber aumento de secreciones a nivel de las vías aéreas, y eso también va a generar mayor broncoconstricción. Entonces, entre los fármacos que tenemos aquí, parasimpático-miméticos, vamos a tener, vamos a clasificarlos, ¿no? En acción directa y acción indirecta, ¿no? Tenemos los de acción directa, que son en este caso los ésteres de colina, como el carbacol, el betanecol, ya que son los que quizás, en el caso del carbacol, que ya lo hemos hablado, que lo vamos a utilizar principalmente para atonía ruminal. También se puede utilizar en caso de glaucoma y miosis en pacientes pequeños, pero a nivel tópico, ¿ya? Entonces, siempre recordar, ¿no?, que son bastante potentes, por lo mismo que el carbamato no se hidroliza, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado incluso en temas de obstrucción mecánica. El betanecol va a ayudarnos más bien a nivel de la vejiga urinaria, ¿ya? Porque vamos a tener sus receptores, los M3, a nivel de los músculos del músculo destructor, ¿no? Que es el que va a estimular el vaciamiento, o en este caso la contracción, en este caso de la vejiga. Después también me va a estimular el vaciamiento gástrico en perros y gatos, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que es selectivo en músculo liso, tanto gastrointestinal como urinario. Después tenemos los que son de tipo alcaloide, como la pilocarpina, ¿no? Que se utiliza en diagnósticos básicamente oculares, ¿no? Cuando quizás queremos observar o en tratamientos de queratoconjuntivitis seca, ¿ya? Y bueno, lo que va a causar es una miosis rápida, ¿ya? Después tenemos los de acción indirecta. Podemos tener aquellos que son reversibles y que me van a inhibir a la acetilcolinesterasa. Por ejemplo, la neostigmina, la piridostigmina y el edrofonio. En el caso de la neostigmina, lo podemos utilizar, por ejemplo, en atonía ruminal, también en ilio paralítico, ya reversión de bloqueantes musculares competitivos, ¿no? Si yo quizás estoy utilizando un bloqueante muscular para lo que sería el proceso anestésico y yo quiero revertir su efecto, también puedo usar una neostigmina, ¿ya? En la miastema gravis también lo puedo utilizar. La miastema gravis es una enfermedad poco común en perros, pero donde vamos a ver una contractibilidad muscular, ¿ya? Sobre todo de los músculos a nivel de la cabeza, ¿ya? El estímulo va a estimular a los receptores muscarínicos como los nicotínicos a nivel del músculo esquelético, ¿ya? Por eso es que nos está sirviendo para el miastema gravis. Luego, la piridostigmina tiene, digamos, un efecto quizás un poco más prolongado y más utilizado en el caso del miastenia gravis, ¿ya? Entonces, su acción prolongada y la reducción de los efectos adversos a nivel gastrointestinal, a diferencia de la neostigmina, me hace utilizarlo como principal tratamiento para esta enfermedad, ¿ya? El edrofonio lo utilizamos, por ejemplo, para test de tensilón, que es un diagnóstico de miastema gravis, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una acción corta a diferencia de los dos anteriores. Entonces, para lo que sería un tratamiento, para lo que sería un diagnóstico, me es bastante útil, ¿ya? Ahora, en el caso de los de acción indirecta, que también son reversibles, pero son tóxicos, tenemos al carbamato, ¿ya? Al carbaril o al propulsor, ¿ya? ¿Qué cosas son los carbamatos en
en este caso que se utilizaría como endoparasitarios, ¿no? Ectoparasitarios. Los podemos usar a veces, se utiliza a veces en baños, sobre todo en pacientes domésticos grandes, ¿no? Vacunos, equinos, ¿no? También se utiliza en polvo, ya a veces también hay algunos dispositivos tipo collar que se utilizan más en animales mayores, ¿ya? Tener en cuenta que la importancia de este fármaco es que tiene una importancia tóxica. Muchos pacientes caninos que incluso cuando tienen una exposición con el carbamato se llegan a intoxicar, ¿no? A veces también el carbamato es parte de insecticidas de plantas, ya el carbamato también se puede encontrar en esos insecticidas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Que va a haber una unión con la acetilcolinesterasa, ¿ya? Lo cual va a evitar que la acetilcolina se hidrolice, ¿ya? Y va a haber mayor cantidad de acetilcolina. Por eso es que los típicos envenenamientos que vemos, ¿ya? Por ejemplo, como un raticida, que es, el paciente está teniendo cialorrea, tiene tremores musculares, empieza a tener diarrea, ¿no? Porque se activan o aumentan los efectos colinérgicos, ¿ya? Ahora, al tener un efecto colinérgico activado, vamos a buscar un fármaco que va a generar lo contrario, como un antídoto. Ahora lo vamos a ver más adelante al detalle, que es la atropina, ¿ya? Ahora, sabemos que la pralidoxina, ¿ya? Es un fármaco que me va a reactivar a la acetilcolinesterasa. Ahora, cuando lo utilizamos junto con una intoxicación con carbamato, ¿ya? No se sugiere usarlo mucho porque al tener una unión, mejor dicho, la pralidoxima se va a unir más fijamente al carbamato y eso va a generar una mayor fijación con la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, si es una unión reversible que puede demorar unas horas o unas semanas, en este caso me es más conveniente no utilizarlo, ¿ya? Porque tiene mayor fijación con el carbamato que con el órgano fosforado, ¿ya? El órgano fosforado, en este caso, lo llamamos como inyección indirecta irreversible, ¿ya? Tenemos el fentión o el diclorfos, que también también se utilizan como antiparasitarios, ¿ya? En la actualidad un poco en desuso también por el hecho de la generación de intoxicaciones, ¿no? Entonces, es más tóxico que el carbamato, o sea, los signos que se van a ver son de mayor toxicidad, sobre todo por el hecho de que esta unión que se hace con la acetilcolinesterasa es más potente y es permanente. Pero yo sí puedo aquí utilizar una pralidoxina porque sí me va a ayudar, no se va a fijar con el órgano fosforado tan fuertemente como el carbamato y sí me va a ayudar a reactivar a estas enzimas. Porque si nosotros esperamos que se reactiven por sí solas, a veces pueden demorar hasta 3 meses, ¿ya? Y en el caso de estas, al no dejar un espacio para que se puedan, digamos, reactivar o elaborar otras, es donde ya perdemos a estas enzimas en estos casos, ¿ya? Entonces, bueno, y obviamente vamos a utilizar la atropina como antídoto. Ahora, tenemos otro tipo de casos, ¿no? Vamos a tener también un desequilibrio, o sea, donde vamos a estimular más el parasimpático, pero bloqueando el simpático, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace que se mantenga el equilibrio? Es como que uno bloquea al otro, ¿no? Es como cuando... ¿Ustedes les gusta Harry Potter? ¿Ya? Entonces es como que estás en una batalla, ¿no? Y